Bueno, hermanos, creo que se han enterado, ¿cierto?, de lo que está pasando en Israel. Ayer, creo que horas chilenas fueron como las 5 de la tarde, no sé, no me No acuerdo. sé, pero también como la... Bueno, en realidad nosotros vemos más de lo que siempre, ¿cierto?, ha pasado. Sin embargo, es primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Siempre, ¿cómo se llama?, lo había hecho indirectamente, por medio del financiamiento, ¿cierto?, a guerrillas, a Irán, a Siria, el Líbano, etcétera, etcétera. Así que igual lanzar coordinadamente entre drones, ¿cómo se llama?, y misiles, creo que fueron 300 en total. Y una coordinación tal, ¿cierto? Porque el dron creo que son como 1600, ¿cómo se llama?, kilómetros. Toma como 6 8 horas para llegar hasta Israel. En cambio, ¿cierto?, los misiles pueden ser de 2 a 4 horas. Entonces, lanzar una coordinación para que todo, ¿cómo se llama?, llegara junto, ¿cierto? Uno ve que hay una táctica, que no es llegar, ¿cierto?, y lanzar. En represalia a un atentado que había hecho Israel hace una semana atrás, creo, o un poco más. ¿Cierto? Sin embargo, hermanos, no nos tenemos que atemorizar, ¿cierto? Ustedes saben de que el temor es la antítesis, ¿cómo se llama?, de la fe. Ahora, todo lo que pase en ese sector obviamente trae grandes repercusiones sobre el mundo entero. Nosotros vemos de que ya se está viendo de que el petróleo sube, etcétera, etcétera, porque en una zona que está en conflicto, las rutas donde pasan todos los ¿cómo se llama?, embarques, ¿cierto? Tienen que ir por otro lado, se tienen que dar, ¿cierto?, una vuelta mayor, por lo tanto, todo se encarece. Además, sumado a eso, la especulación que siempre hay con todo esto que encarece más los precios aún. Entonces, desde el punto de vista como cristiano, uno no puede ser ajeno a lo que está pasando en el mundo, especialmente en Israel. Y como siempre les he dicho, creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero, entender de que el país de Israel en sí no necesariamente es la nación santa de Dios en sí misma. Si bien el lugar, ¿cierto? El lugar o, ¿cómo se llama?, el territorio es parte, ¿cómo se llama?, de la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero el mismo Pablo dice claramente, ¿cierto?, que no todo Israel es el Israel de Dios, sino los que son de la fe de Abraham, ¿cierto? Y dando un ejemplo de que Dios se guarda un remanente, dando el ejemplo de lo que había pasado con el profeta, ¿cómo se llama?, Elías, ¿cierto? Que dice, todos te han dejado, y Dios dice, yo me he guardado un remanente, ¿cierto?, de tantos hombres que era una minoría en comparación con todo el pueblo, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces nosotros vemos de que Pablo dice de que así también es ahora. Dios se guarda un remanente. Por lo tanto, no el país de Israel es la nación o el pueblo de Israel bendito de Dios. Nosotros vemos de que el país de Israel, aunque están sobre ellos las promesas, vive a espaldas de Dios, vive como una nación cualquiera, como una nación impía. Y esto parte desde que Dios los sacó de Egipto, ¿cierto? Nosotros vemos de que una de las rebeliones más grandes fue pedir rey porque querían ser como las otras naciones del mundo. Y así lo ha hecho Israel. Nosotros vemos de que en Israel hay mucho homosexualismo, promoción del homosexualismo, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más. Entonces, es una nación que en cierta manera, ¿cierto?, se ha prostituido en relación a los verdaderos mandamientos de Dios, que no tiene nada que ver con mantener una religión judía. Y aparte del rechazo al Mesías, pero si uno deja eso de lado, los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios, ¿cierto?, también es una nación que vive como una nación cualquiera del mundo y no como realmente la nación del único Dios verdadero y el único Dios vivo. Entonces, primero tenemos que entender eso. Por lo tanto, no todo lo que haga la nación de Israel, el país de Israel, es santo. No todo lo que haga Israel es avalado por Dios. Es más, la mayor parte de las profecías que están en las escrituras hablan del castigo de Dios sobre esa nación porque vive y va a vivir, y probablemente sea aún más, a espaldas de Dios, justamente para hacer brillar o sacar finalmente el remanente, para que solamente quede el remanente de los que Dios ha predestinado para salvación, no que tenga una salvación especial, porque todos somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Pero
A todos Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros de que todo lo que pasa en Israel es de importancia, pero no es de temer, y no se apresure a pensar de que ya es el tiempo, que ya empezó la gran tribulación, que ya nos vamos a ir, ¿cierto? Que ya va a venir el Señor Jesucristo. Tiene que pasar muchas cosas, entre ellos la manifestación del hombre de pecado. ¿Ya? Nosotros vemos de que Jesús dice claramente, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar, eso habla de que al público que le estaba hablando Jesús, que no es judíos en sí mismos, sino que es a los que estaba instaurando como base de su iglesia. Por lo tanto, Jesús le está hablando a su iglesia. ¿Que él estaba formando todavía? Sí. No es un mensaje para los judíos étnicos, es un mensaje para su iglesia. En Mateo 24, por ejemplo. Cuando veáis, es decir, que la iglesia iba a ser testigo de que el anticristo iba a ejecutar la abominación desoladora que está descrita en Daniel, como dice el mismo Señor Jesucristo. Entonces, es algo que la iglesia va a presenciar. Entonces ahí empieza la advertencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos amados, yo los exhorto ante todas las cosas a mantenernos fieles, no caer en el temor ni en las especulaciones, ¿cierto? Las cosas que están escritas van a pasar, ¿cierto? Y no necesariamente van a pasar ahora. Cada vez que pasa algo en Israel, toda la iglesia, ¿cierto? Y saltan predicadores que prácticamente ya es el último tiempo, que ya es el tiempo del fin, que van a venir juicios. Y entonces no caigamos en especulaciones, ¿ya? Amén. Entonces, dado de eso, yo los exhorto a la fidelidad. Lo que más Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos exhorta cuando habla de todas estas cosas, es en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y esa es la condición que tenemos que cultivar. Perseverar hasta el fin. Gente que persevere hasta el fin. Y eso es lo más importante, porque eso es carácter. Eso no es dones, ministerios, ¿cierto? Que me admiren, ¿cierto? Que me reconozcan, ¿cierto? Que tenga un excelente trabajo, que tenga mucho dinero, ¿cierto? Que me vaya bien en todo lo que yo quiero. Sino perseverancia hasta el fin es una condición interna de un carácter. Un carácter que persevera hasta el final de los propósitos que Dios tiene conmigo. ¿Amén? Entonces, ese es el carácter que se tiene que manifestar en los últimos tiempos. Desde un punto de vista bíblico, nosotros podemos decir teológicamente que los últimos tiempos comenzaron en el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro es claro cuando cita la profecía de Joel. Joel está hablando de los últimos tiempos. Y Pedro dice claramente, esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Entonces, en cierta manera, nosotros ya estamos en los últimos tiempos, que podríamos decir que es un periodo de gracia, ¿cierto? Donde el Señor Jesucristo ha consumado la salvación y se ha derramado el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Entonces, ¿nos acercamos a los tiempos del fin? Sí. Como Pablo también estaba cerca de los tiempos del fin, como Juan estaba cerca de los tiempos del fin, sí. Nosotros no nos tenemos que preparar o apresurar a ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, por causa de que Jesucristo llegue mañana. No hay ningún mensaje que diga eso. Lo que habla el Señor Jesucristo en el mismo Mateo 25, por ejemplo, o sea, 24 también, sobre el siervo fiel y prudente, es que el siervo esté listo para recibir a su Señor, independientemente que llegue mañana, que llegue hoy, que llegue en el día menos esperado. Por eso de que la segunda venida habla de que vendrá en el día que nadie espera, porque esa es la condición que tiene que tener el cristiano. Y ojo con esto, no es que no esté esperando que llegue el Señor Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios anhelamos que venga el Señor Jesucristo, que se manifieste su reino, su justicia, su paz, su gozo, y principalmente que sean poder ser revestidos de nuestra habitación celestial, como dice Pablo, ¿cierto? Que mientras estamos en el cuerpo gemimos porque quisiéramos estar revestidos, o sea, resucitados, para poder estar presentes con el Señor. Eso es algo innato de la iglesia, como dice en ¿cómo se llama? Apocalipsis, ¿cierto? Dice de que el Espíritu y la esposa o la iglesia dicen ven. ¿Ya? Sin embargo, no es que nosotros nos estemos preparando porque Jesucristo me puede sorprender hoy día en la noche, porque a los que va a sorprender son a los que no están preparados, ¿ya? Sino que yo tengo que estar preparado, que lo que exhorta en Mateo 24, por ejemplo, dice, vamos a leer, Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. ¿Ya?
Aquí nos dice, velad porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Y esto es importante porque no lo sabemos, ¿cierto? Y es necesario que no lo sepamos. No es que Dios quiera ser una persona intrigante, ¿cierto? Que quiera hacer una manipulación con intrigas. Que diga, voy a venir de sorpresa para que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Para poder sorprenderlos en el pecado. No, sino que velad pues porque no sabéis a la hora. O sea, nos muestra de que hay una necesidad, hay algo, ¿cómo podríamos decirlo? De adrede de Dios de no revelar la hora de su venida. Y eso es para formar nuestro carácter. Porque si no, nuestra fe o nuestra preparación, nuestra fidelidad no sería de fe y no sería interna y no real, sino porque sé que viene. Ejemplo, que yo creo que di esto, ¿cierto?, hace tiempo. Si yo salgo un día, ya, ¿cómo se llama? Con mi hijo, ¿cómo se llama? Con mi hijo, ¿cómo se llama? Más grande, ¿cierto? Y le digo, hijo, mantén ordenada la casa y limpia. Si ocupas un plato, lávalo. Si ocupas esto, lávalo al tiro. Haz tu cama apenas te levantes. Guarda la ropa, etcétera, etcétera. Yo como papá lo estoy haciendo para formar su carácter, ¿cierto? O sea, ese es el tema profundo. Independientemente que quiero ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una casa limpia, ordenada, pero principalmente porque quiero formar su carácter. Porque cuando no hacemos eso, después cuando ese muchacho viva solo, va a tener la casa, ¿cómo se llama? Sucia y desordenada, y no va a poder hacerlo porque no tiene esa disciplina. Entonces, ese es mi propósito principal. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy y no le digo cuándo vuelvo. Le digo que en cualquier momento puedo venir. Pero no porque quiero sorprenderlo en el acto, sino que quiero formar en él carácter. Porque como no sabe a qué hora voy a venir, apenas saque el plato lo tiene que lavar. ¿Cierto? Apenas hay algo malo, lo tiene que hacer. Tiene que ser diligente con las tareas que yo le dejé, por ejemplo. En cambio, si yo le digo voy a venir a las 6, a las 5:55 va a estar corriendo, limpiando, pasando, limpiando, lavando, todo lo demás, y no formé carácter, sino que lo hizo solamente para evitar el castigo. Y eso no es fe, eso es temor. Porque el temor, ¿cierto?, teme al castigo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo, en parte, no es toda la razón, ¿cierto?, pero en parte, ¿cierto?, nos dice, velad porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Entonces, no sabemos. Y por eso tenemos que velar. Tenemos que estar haciendo, eso es velar según la Biblia, estar haciendo todo lo que debo hacer en el momento en que estoy viviendo. No con el temor de que en cualquier momento viene Cristo y me sorprende y puedo estar pecando, sino porque es lo que debo hacer, es lo que me corresponde. Entonces nos exhorta a estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. No por temor a que venga a sorprendernos, sino porque soy una persona fiel que está haciendo lo que debo hacer. Cosa que pasa, ¿cómo se llama? En los trabajos, por ejemplo. De repente estoy, ¿cierto?, con mis archivos, tengo todo, ¿cierto?, en cuenta, tengo todo bien. Por ejemplo, yo cuando estuve, ¿cómo se llama? Cuando estuve, ¿cómo se llama? En el Seleni, un día vino, ¿cómo se llama? Un nuevo jefe y dijo ya, quiero ver lo que han hecho. Yo le dije, ahí está. Abrió, tenía todos los archivos de todo lo que hacíamos todos los días, todo en Excel, todo con fecha, todo con registro. En cambio, mi contraparte que estaba al frente, ¿cierto? 5 minutos antes estaban corriendo con sus supervisores, rescatando archivos, sacando de aquí y de allá, inventaron algunos datos, incluso todo lo demás, porque el jefe vino de improviso. Entonces, yo no me preparé para la venida del jefe, sabiendo que en cualquier momento alguien podía pedir eso, sino que yo estaba haciendo lo que debía hacer. ¿Entienden? Entonces, a eso nos exhorta el Señor Jesucristo, cuando dice, velad, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Por eso que es una mentira la venida inminente del Señor Jesucristo, el rapto secreto, porque promueve esto, de que el Señor puede venir mañana, puede venir hoy día. Ahora que estoy hablando, de repente, ¡pum!, desaparezco. Bueno, si es que soy de los buenos, si no me quedo aquí. Pero habla de, ¿cierto?, una desaparición inminente que no promueve lo que la Biblia entera exhorta del creyente. Fiel, un carácter que persevera hasta el fin, diligencia, velad. Porque no estoy velando para hacer lo que debo hacer, sino que realmente estoy velando porque tengo temor de que el Señor no me sorprenda haciendo algo malo.
Justamente. Entonces yo no tengo que hacer lo malo no porque el Señor me puede sorprender, porque el Señor siempre me ve, sino que realmente yo no tengo que hacer lo malo porque amo a Dios, no porque no me quiero quedar aquí en un castigo. Entonces, esa doctrina contradice el propósito de Dios con el creyente. Entonces, lo que nos exhorta a Dios es justamente a permanecer fieles, a tener un carácter fiel, una forma de ser fiel que persevere hasta el fin. Por eso que nos habla después en el versículo 43. Esto, empero, sabed, que si el padre de familia supiese a cuál, cierto, a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. ¿Por qué el Señor Jesucristo da este ejemplo? No porque Jesús se esté comparando con un ladrón. Ojo, de que esto no es una alegoría, sino que está comparando dos cosas nomás. No es que Jesús sea el ladrón, es que dice que vendrá como ladrón en la noche, pero no es que Jesús sea un ladrón, en este caso en particular, sino que simplemente está resaltando una idea, que si yo supiera a qué hora viene el ladrón, ¿qué haría yo? Estaría despierto toda la noche, ¿cierto? Porque digo ya, por ejemplo, ya, el ladrón va a venir a las 3 de la mañana, a las 2:50 despierto y me paro en la puerta para que no entre. Pero como no sé a qué hora viene el ladrón, tengo que estar pendiente todo el día, toda la noche, dejar bien cerradas las puertas, cerrar aquí, poner rejas, etcétera, etcétera, porque no sé el día o la hora que puede venir un ladrón a asaltar mi casa. Entonces, eso es lo que espera Jesús. No velar porque sé a qué hora viene un ladrón, sino constantemente estar haciendo lo que debo hacer. Resguardar mi casa, guardar las cosas de valor, etcétera, etcétera, porque sé de que en cualquier momento podría alguien robarme. Y eso me hace a mí diligente, preocupado, y etcétera, etcétera. Amén. Entonces, eso es lo que busca Dios, que muchas veces es lo contrario de lo que a veces se interpreta. ¿Ya? Por tanto, y aquí está lo que Jesucristo está comparando. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y ahí está, lo que persigue Dios es que estemos en esa condición velando siempre. Así como el padre de familia tiene que resguardar su casa porque no sabe a la hora que puede venir un ladrón, que no tiene nada que ver con que Jesús sea un ladrón, sino que está hablando de que así nosotros constantemente tenemos que estar haciendo lo que debemos hacer. Y para rematar la explicación, la dice aquí, en el versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. No porque su Señor viniere, sino porque le da constantemente a la familia su comida a su tiempo. No trate de comparar qué es la comida, ¿cierto? Y quién es la familia, aunque uno podría, sino que simplemente está hablando de que tenemos que hacer lo que debemos hacer, porque hay que hacerlo. Porque es nuestro trabajo, es nuestro deber. ¿Ya? Después dice, cierto os digo, sobre todos los bienes le pondrá, y ahí está la recompensa. Si yo soy diligente en mi autoridad, ¿qué me va a dar Dios? Autoridad. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y este es el que espera la venida y hace las cosas por la venida. El malo, no el bueno. ¿Por qué? Porque como se da cuenta que no viene, ¿cierto? Que pasan las cosas, ¿cómo se llama? En Israel, que hay guerra, que me dicen que va a venir ahora, y veo que no vino, después pasa otra cosa en Israel, me dicen que va a venir ahora, y no vino, ¿cierto? Y todos los que creen que nos vamos a ir antes de la manifestación de, ¿cómo se llama? El anticristo, cuando vean la manifestación del anticristo, que empieza este periodo llamado ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gran tribulación, y que aún estamos aquí, van a decir Cristo no viene. ¿Cuándo llega? ¿Qué pasó? Entonces, es porque estamos haciendo las cosas solo por la venida, no porque es un deber, no porque lo interiorizo, no porque cambia mi carácter, no porque hay un compromiso, sino simplemente porque hay una venida inminente, supuestamente. Y lo que Dios quiere es cambiar, que sea parte de mí hacer la voluntad de Dios. Entonces el siervo malo, cuando ve que tarda, porque hace las cosas simplemente porque el Señor puede venir y lo puede sorprender, y cuando se convence que no va a llegar, empieza a hacer ¿qué?
a herir a sus consiervos, a comer, a beber con los borrachos. Vendrá el Señor, aquel siervo el día que no espera, a la hora que no sabe, y le cortará por medio, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esa es la exhortación del Espíritu Santo, no solamente en estos tiempos, pero quizás con más fuerza a medida que se acerca el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje que promueve una venida inminente o que hagamos las cosas porque puede venir en cualquier momento, ¿cierto? No promueve un cambio de carácter, un cambio de esencia, un compromiso con la voluntad de Dios. Que yo haga la voluntad de Dios porque es mi deber, como pasó en el carácter del Señor Jesucristo, que es el ejemplo más grande que todos nosotros tenemos. Cuando Pedro saca la espada, ¿cierto? Y le corta la oreja, ¿cierto? Y todo lo demás, Jesús dice, ¿no sabes que puedo pedir a 12 legiones de ángeles que me vengan, ¿cierto?, a rescatar? Pero ¿cómo se cumplirían las palabras de Dios? ¿Por qué? Porque tenía tan interiorizada, tan ensimismado, que no era para él una obligación y no tenía que obligarse a hacer la voluntad de Dios. Pero eso parte de una convicción propia, de una determinación propia, que se hace habitual en mí, como que no hay otra cosa. O sea, no hay existencia, no hay razón de mi vida, no hay razón de mi ser, no hay razón para continuar viviendo si no se va a cumplir la voluntad de Dios. No es una opción, no es una salida, no es un escape. En cambio, para nosotros muchas veces sí. Y ese es el carácter que quiere promover el Espíritu Santo, que quiere formar el Espíritu Santo para lograr transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Y es algo bíblico. En Efesios 4, por ejemplo, dice de que seamos a la imagen, a la estatura, a la medida del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, amados hermanos, interiorizarnos, saber de que tenemos que permanecer fieles, independientemente de lo que pase en el mundo. No porque puede que esta guerra con, ¿cómo se llama?, Irán empiece a crecer, a crecer, a crecer, y sea, cierto, el inicio de la gran tribulación, se manifieste el anticristo de repente y todo lo demás. Tenemos que prepararnos. No, tenemos que prepararnos porque tenemos que ser así. Venga Jesucristo mañana, venga Jesucristo en 1000 años más, puede ser. Algunos cálculos bíblicos dicen de que este es el tiempo, ¿cierto? Aunque ¿cómo se llama?, no se sabe, pero se hace un cálculo de 1000 años, ¿cierto?, por 7 días, etcétera, etcétera. Pero dice, nadie lo sabe. Podría ser o podría ser que no. ¿Qué pasa si pasan 100 años más? ¿Qué pasa si usted muere y no viene Cristo? ¿Qué pasa si pasan 500 años más? No lo sabemos, hermano. Hay algunos cálculos bíblicos que nos dan indicios de que justamente este es el periodo de tiempo en que tienen que pasar estas cosas, por ciertas cosas que uno ve, ¿cierto?, en la Biblia, pero tampoco es algo certero que lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que estar haciendo lo que es correcto, porque si no, usted cuando esté a punto de morirse y no venga Cristo va a decir, pucha, ¿era mentira lo que me dijeron? Sí, era mentira lo que le dijeron. Porque usted vivió esperanzado en una venida inminente y tiene que vivir esperanzado en la resurrección, en hacer lo que tiene que hacer hasta el fin. No necesariamente el fin de los tiempos, sino el fin de su vida, el fin de lo que pase. Tiene que tener esa característica en el tiempo presente. Usted tiene que ser una persona que está perseverando hasta el fin. Y eso es lo que cambia el carácter. Por eso es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Por eso que muchas veces como iglesia no somos funcionales. Y nosotros tenemos que aprender de que el llamado que nos hace Dios es más profundo de lo que pensamos. Nuestro carácter tiene que cambiar. Nuestra forma de ser tiene que cambiar. Tenemos que desarrollarnos. Y el Espíritu Santo usa y aprovecha cada circunstancia de nuestra vida para poder llevarnos a ese carácter de perseverar hasta el fin. Como nos compartía ahora, Marcela, ¿cierto? Que mientras ella estaba, orando, ¿cierto? Que justamente, independientemente de lo que esté pasando, todas las cosas tenemos que entender que van a contribuir, que todo está bajo la soberanía de Dios. Que no es que no importe, así como que ya no importa lo que estoy pasando, tengo que estar pendiente de lo que estoy pasando, por qué está pasando esto, etcétera, etcétera, pero tengo que llegar a tener un carácter que persevere hasta el fin. No crea que ya lo tiene, porque si cree que ya lo tiene, no lo tiene. Tenemos que desarrollarnos.
Entonces, pase lo que pase con Israel, pase lo que pase con lo que pase, que se desate la guerra, que haya dentro de todos los misiles que lancen ¿cómo se llama? Nuclear, que puede pasar, y caiga en Israel, y cayó nomás. ¿Y qué vamos a hacer? Puede pasar. Dentro de los 300 misiles que lanzaron, quizá a un loco de repente se le ocurra lanzar uno nuclear y caiga. Puede pasar, y puede pasar hoy día, puede pasar mañana. Pero el tema está, pase lo que pase. Yo no tengo que estar preparándome por eso. Por eso que muchas veces se mueve en torno a la segunda venida de Jesucristo un sensacionalismo errado, que muchas veces los usa incluso el enemigo para desviarnos de lo que quiere hacer Jesucristo, porque sabe que si nosotros somos cristianos con un carácter que persevera hasta el fin, esos son los cristianos que le hacen daño al reino de Satanás. Porque cuando tenemos esa condición, cuando nosotros perdonamos, amamos, callamos por amor, hablamos, corregimos, conversamos, en el trabajo damos un consejo, etcétera, etcétera, estamos siendo efectivos contra Satanás. ¿Cuánto más si reprendemos, si ministramos, etcétera, etcétera? Porque dice claramente, lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos aquí será desatado allá, si yo desato perdón. ¿Amén? Entonces, realmente estamos siendo efectivos. Por eso que tenemos que enfocarnos, carácter, no se engañe y no se deje engañar. Por eso Jesús también dice, si les dicen aquí está el Cristo, que no es necesariamente que esté aquí, sino es justamente esta expectación. Ya viene, aquí, aquí. ¿Cierto? Sino que realmente lo que quiere Jesucristo es que estemos perseverando. Por eso dice, velad, porque no sabéis a qué hora viene el Señor. No lo saben y no lo van a saber. Sean como el siervo fiel, que está siempre haciendo lo que tiene que hacer. Entonces cuando llega el Señor, lo encuentra haciendo lo que siempre hace, que es lo que el Señor le mandó a hacer. Ni más ni menos. Porque cuando vivimos con las expectativas nos podemos convertir en siervos malos. Amén. Eso, hermano, realmente yo iba a compartir otra cosa, nada que ver con esto, pero dadas las cosas que están pasando, creo que esto hay que hablarlo, ¿verdad? Eso, hermano, sí que tampoco quiero que idolatren al pueblo de Israel, porque es una nación que vive a espaldas de Dios, ni tampoco se deje engañar por lo que pasó en 1947-48, ¿cierto? De que ahí empieza un reloj cronológico. No, Dios no los llevó, hermano, Dios no llevó al pueblo de Israel en 1948 y Dios no lo instituyó nación. Los mismos judíos conservadores, rabinos, les advirtieron, no, las profecías dicen que Jehová es el que nos va a llevar a la tierra prometida, no nosotros mismos, que Él nos recogerá de todas las naciones. Pero el movimiento sionista fue mayor, ¿cierto? Y se independizaron como nación. No digo que sea malo, trajo muchas cosas buenas para el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero eso no es cumplimiento de las profecías que Dios les dijo que lo iba a llevar a su tierra prometida. Porque cuando los va a llevar va a ser por medio de su libertador, que se llama Jesucristo. Pero también es parte de lo que debía pasar por parte de la rebelión del pueblo, porque estando constituidos como nación van a ser objeto de justamente la gran tribulación. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería que cuando estabas tú hablando, hay dos cosas que vinieron a mi mente. Una, cuando Cristo le dice a los apóstoles después de la resurrección, cuando se juntó, y le pregunta de cuándo va a ser el tiempo de la restauración. Y Cristo le dice de que no se preocupen, él mismo dice, de que no se preocupen porque eso solamente Dios lo sabe y es la potestad de Dios. Claro. Cuando le preguntan, o sea, para mí ya hay un precedente de no estar pensando el tiempo, o sea, buscando el tiempo justo, no así como dice el Señor por las señales. Y lo otro que cuando tú estás hablando también, llega a mi mente lo que sale en Hebreo por el carácter de los grandes siervos de Dios, de que ellos perseveraron en esperando o sea, perseveraron en cumplir la palabra, en agradar a Dios, en buscar de Dios, aun cuando las promesas que las creyeron no las vivieron, no las vieron, pero murieron en esa esperanza, pero de Dios, de la potestad de Dios.
Esas son las cosas que venían, y ahí son los caracteres de los grandes siervos que Hebreo justamente los enumera, de cómo fueron ellos. Sí, justamente nosotros tenemos que entender, para ir al primer punto que usted mencionó, de que si bien Jesucristo nos dice, en cierta manera, nos da las señales del momento de su venida, ¿ya? Entonces eso nos muestra también que nos quiere revelar cuándo va a venir, ojo con lo que voy a decir, no en el tiempo, ni el día, ni la hora, ni el año, ¿ya? Sino que nos muestra los tiempos en que estamos viviendo, no para que vivamos según esos tiempos, sino porque tenemos que saber reconocerlos, ¿ya? Tenemos que saber lo que va a pasar, y una de las revelaciones, o sea, es más para que sepamos lo que va a pasar, quizás no el tiempo exacto, pero lo que va a pasar. Entonces, uno de los propósitos del Apocalipsis es ese. Dice, Dios ha enviado por medio de Jesucristo y Él ha enviado por medio de su ángel a Juan para que Él lo dé a conocer a las iglesias, ¿cierto? Lo que ha de venir. Entonces, lo que nos muestra Jesucristo es lo que va a pasar, ¿cierto? Para que nosotros estemos atentos y sepamos lo que va a pasar. Con respecto a lo que sale en el libro de Hechos, cuando ellos dicen, Señor, vas a restaurar el reino de Israel ahora, nosotros, ¿cierto? Ahí hay algo bien interesante, porque ahí hay una evidencia de lo que creían los judíos, en los cuales los apóstoles habían sido enseñados con respecto a la manifestación de, ¿cierto?, el Mesías. Nosotros vemos de que hasta que el Señor Jesucristo resucita, los apóstoles no entendieron del todo que Jesús era realmente el Mesías. Nosotros vemos de que hay una revelación espiritual hacia Pedro, ¿cierto?, de que tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, pero no hay un entendimiento, no hay una asimilación por nuestra alma. Está esa revelación en el Espíritu, pero no hay entendimiento, ¿ya? Cuando Jesucristo resucita y les abre el entendimiento y se terminan dando cuenta que Jesús es el Mesías, después está 40 días con ellos enseñándoles del reino de Dios, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que Jesucristo es el Mesías, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que el reino de Dios ya está acá, habiéndolo vivido mucho antes, ¿cierto? Recién se le cayeron las vendas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos habían sido enseñados por los judíos lo que dice la Biblia, que el pueblo de Israel iba a vivir un periodo, ¿cierto? Una gran tribulación, porque cuando Jesús habla en los evangelios de gran tribulación, era un término conocido para los judíos. O sea, no es que, ¿y qué es este periodo de gran tribulación? ¿Cierto? Sino que la Biblia habla extensamente que va a haber un periodo donde Dios va a castigar al pueblo, donde van a ser estrellados sus niños, van a ser abiertos los vientres de sus mujeres. O sea, es un tiempo terrible. Ellos sabían que iba a ser un periodo donde sus enemigos, naciones extranjeras, los iban a dominar con dureza y con rigorismo. Y ese periodo era un periodo de una gran tribulación, ¿cierto? Que era peor que las que había vivido el pueblo de Israel con, con los sirios, con Babilonia, etcétera, etcétera. Entonces ellos sabían que iba a venir un tiempo de gran tribulación, ¿cierto? Quizás no con ese título, pero cuando Jesús habla del periodo de la gran tribulación, por eso dice, cuando veáis la abominación desoladora, entonces ellos al tiro ¿cómo se llama?, ubicaron. Es el periodo, ¿cierto?, donde vamos a ser dominados, donde vamos a ser saqueados, vamos a ser perseguidos, asesinados, esparcidos por todas las naciones y dominados por las naciones extranjeras. Entonces ellos sabían de lo que estaba hablando Jesús. Por eso que Jesús no se detiene en explicar más allá, ¿cierto?, que esa cita, ¿cierto?, que es este periodo, porque era algo que todos sabían. Entonces, ellos sabían, pero ¿cuál es el problema? Que también habían sido enseñados que estaban viviendo ese periodo, que estaban siendo sometidos por los romanos, más otras cosas que ya habían sucedido antes, en el tiempo de los macabeos, etcétera, etcétera. Entonces ellos entendían en cierta manera o pensaban que estaban viviendo ya ese periodo de la gran tribulación, porque estaban siendo dominados por una nación extranjera, habían sido esparcidos muchos de ellos, habían guerra, o sea, hubo guerra, ¿cierto? Y muchas cosas más. Entonces ellos pensaban que estaban viviendo ese periodo, por lo tanto, cuando se convencen que Jesús es el Mesías y le está hablando tan abiertamente ya del reino, por eso que ellos preguntan, porque ellos sabían en la escatología que después de ese periodo de la gran tribulación se iba a manifestar el reino de Jehová por medio del Mesías, aquí en la tierra. Por eso que ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás ahora el reino de Israel?
porque pensaban de que Jesús estaba terminando el periodo de la gran tribulación y que ahora venía el reinado. Entonces Jesús les dice, no les toca a ustedes saber, ¿cierto?, las cosas que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Por qué? Porque Jesús los había estado preparando para el reino de Dios en la tierra, para que fueran mártires, para que sufrieran, para que fueran fieles, para que perseveraran hasta el fin. Entonces esa pregunta se hace ilógica. Si voy a restaurar el reino ahora, ¿para qué lo estoy preparando, cierto, durante todos estos años? Para que prediquen, para que vayan al mundo, cierto, todo lo demás, y se supone que ahora voy a reinar. Entonces es como ilógico. Entonces por eso les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces con eso les está respondiendo indirectamente, no, ahora no. ¿Verdad? Entonces, eso es importante, y en cierta manera el pueblo de Israel vivió una tremenda persecución o una tremenda tribulación. Nosotros vemos después de que hay una invasión a Israel en el año 70 después de Cristo, más o menos 80 después de Cristo, ¿cierto? Y vemos de que después constantemente hay persecuciones enfocadas hacia el cristianismo, en contra del cristianismo. Desde ahí en adelante, desde el Señor Jesucristo en adelante, el Imperio Romano, ¿cierto? Y en muchas otras partes del mundo, constantemente. Entonces pensar de que la gran tribulación no es para los cristianos, que solo es para los judíos, estamos equivocados. Se va a intensificar a medida que se acerque la venida del Señor Jesucristo la persecución a los cristianos. ¿Crea usted que vamos a ser raptados antes de la gran tribulación o no? Va a haber persecución y se va a intensificar en los últimos tiempos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender de que muchas veces creer en una segunda venida de Cristo inminente hace daño al pueblo de Dios. En su momento parece que Pablo creía en una venida del Señor Jesucristo inminente. Podríamos rebatir que no es tan así, por ejemplo, cuando dice, nosotros los que quedemos seremos transformados. Entonces, ahí dice Pablo, porque él creía en una venida del Señor Jesucristo inminente. ¿Por qué no llegó ahí con Pablo? ¿Cierto? Porque Pedro dice de que tarda su venida, ¿cierto? Para que todos sean salvos, pero no realmente porque... Entonces, pueden pasar muchas cosas. Primero, que es lo más, quizás, lo más lógico, que Pablo se esté refiriendo a nosotros en un sentido figurado como iglesia. Nosotros, los que habíamos quedado, ¿cierto? Lo otro que puede pasar, de que Pablo, viendo lo que estaba pasando con el Imperio Romano, con la persecución a él mismo, que había estado con muchos cristianos que estaban siendo muertos, presos, etcétera, etcétera, viendo de que probablemente él pensó en algún momento que ya estaba manifestada la gran tribulación. Pero nos damos cuenta que después, con el tiempo, probablemente se da cuenta que no era tan así, que quizás lo que en su momento pensó él, quizás, puede ser que no. En el momento que pensó él, o pensaron cierto grupo de la iglesia, que quizás el anticristo era el César, ¿cierto? O ¿cómo se llama? Era aquí, era allá. Con el tiempo se dio cuenta que no era así. Por eso que nos encontramos en Tesalonicenses, que dice, no se inquieten por la segunda venida del Señor Jesucristo, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Si él hubiese creído que el anticristo ya estaba manifestado, aquel inicuo, ¿cierto? No hubiese dicho eso. Entonces vemos de que ahí cambió, en teoría, su percepción, quizás, y ya no creía en una manifestación inminente. Se dio cuenta de que las cosas eran de otra manera, probablemente por revelación de Dios, ¿cierto? O puede ser que nunca creyó en una manifestación inminente y que simplemente en el otro pasaje habló en sentido figurado. Nosotros seremos transformados. ¿Ya? Entonces, lo que exhorta Pablo tampoco se queda en eso. Nunca Pablo exhorta, tenemos que estar preparados porque Jesús puede venir ahora. Puede venir hoy día, ahora, ¿cierto? Ahora que estoy leyendo la carta, puede que todos desaparezcamos y que tenemos que estar a cuentas. No vemos ningún mensaje así en la Biblia. El mensaje que habla Jesús es que tenemos que estar haciendo lo que debemos hacer para que cuando el Señor venga nos haya haciendo lo que siempre hemos estado haciendo. Y no lo estemos haciendo porque el Señor va a venir, sino porque siempre lo hemos estado haciendo así. Porque, miren, díganme, ¿creen ustedes que Dios va a meter a su reino a reinar a alguien que estuvo haciendo jolgorio por aquí y por allá, fumar el ciervo, y como supo que ya venía, se puso a cuenta, ¿cierto?, en el último minuto? ¿Eso qué es? Ser infiel.
ser malo y negligente. Lo que Dios espera es que alguien, independientemente que sepa qué hora viene o no viene, esté constantemente haciendo lo que debe hacer. Y eso es natural, hermano. O sea, si usted quiere confiar algo importante para usted en su vida, ¿a quién se lo va a hacer a confiar? ¿A alguien que solamente hace las cosas bien cuando usted está presente? ¿O a alguien que usted tiene certeza de que independientemente que esté usted o no, lo hace así siempre y que es así transparente? ¿En quién confía? ¿Quién es fiel? El que siempre es fiel, no el que es fiel en el último minuto o porque viene usted. Entonces, esa es la condición que nos exhorta la palabra de Dios y eso es lo que tenemos que vivir, independientemente de lo que esté viviendo en Israel. ¿Puede escalar esto más allá? Puede ser. Yo personalmente creo que no. Creo que en algún momento Israel va a hacer algún atentado contra Irán, va a ser algo bien planeado, bien orquestado, y quizás eso lleve otra vez a un lanzamiento de misiles o algo así. Pero así como una respuesta inmediata probablemente no pase y esto quede así, como lo dijo el mismo Israel. Dijo, prepararemos una respuesta en el momento apropiado. Probablemente su inteligencia va a ser algo como lo ha hecho antes, que ha entrado en territorio, ha matado generales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Probablemente pase algo así y puede ser que eso escale, como puede ser que pase como siempre ha pasado. ¿Ya? Entonces, independientemente de lo que esté pasando, tenemos que estar apercibidos haciendo lo que el Señor nos demanda hacer siempre. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como cristiano, como hijo de Dios, como ministro, como trabajador, como empleado, como lo que sea. Amén. A eso nos exhorta el Señor, con toda diligencia. Ser fieles y gente que tiene la condición de perseverar hasta el fin. Amén, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te ruego, Señor, que nos des fe, nos des ánimo, Señor, con tu gozo, con tu presencia, Señor. Que en tu palabra dice que Abraham fue fortalecido en fe. Te ruego que nos fortalezcas, Señor, con la fe, que para poder ser gente que persevera hasta el fin, gente verdaderamente fiel. Gente que realmente esté perseverando hasta el final, Señor, que no estemos con miedo a que si viene nos puedes sorprender no haciendo lo que debemos hacer, sabiendo que tú nos miras todos los días, Señor. Danos, Señor, cambia nuestro corazón, que realmente pueda ser moldeado nuestro carácter, Señor. Nosotros bendecimos a Israel y te pedimos la paz sobre esa ciudad, sobre ese territorio, sobre esa gente, Señor, para que puedan conocer que solo tú, Señor Jesucristo, eres el Mesías, eres el Rey, eres el Señor. Oramos por la paz en ese pueblo y en esa nación, Señor. Te pedimos misericordia, Padre, que tenga misericordia no solo de ellos, sino de todo el pueblo cristiano, Señor, que en cada rincón del mundo, en muchos rincones del mundo, está padeciendo real persecución. Fortalécelos, anímalos, dale fe, líbralos de la muerte, líbralos del mal, Señor. En el nombre de Jesús. Y a nosotros prepáranos para tener una fe verdadera, una fe que crezca, una fe como un grano de mostaza, que crezca, se desarrolle y sea de albergue para muchos, Señor, de provecho para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.